Bueno, iglesia, para esta mañana hay una palabra del Espíritu para este ministerio. ¿Cuántos vienen esperando recibir? Y el Espíritu Santo va a hacer algo en esta preciosa mañana. Diga al que está a su lado, es una mañana de movimiento, donde vamos a sentir el mover del Espíritu Santo. Aleluya. Le invito a que abra sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Aleluya. Capítulo 2, versículo 1. Dice así: el día del Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se escuchó un ruido desde el cielo. Parecía un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. A ver, otra versión. Bueno, es la misma. Ok, se los voy a narrar. Esto fue lo que ocurrió. Estaban los 12 esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaban esperando en el aposento alto. En el aposento alto, se dice que fue en el aposento alto. Y dice la palabra que vino, que se escuchó. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo, y tenía forma de viento. Era un viento fuerte. Diga conmigo, un viento fuerte. Yo me puse a investigar y yo le decía: Espíritu Santo, revélame esto. Y empecé a investigar. ¿Qué es el viento? El aire en movimiento. Es creado por la presión del aire en nuestra atmósfera. Entre mayor presión, mayor es la fuerza del viento. Escuche bien. Entre mayor presión, es mayor la fuerza del viento. Por ejemplo, los huracanes. Escuche bien, huracán son presiones de aire que generan fuertes vientos, fuertes coletazos. Y eso produce velocidades de vientos de alta altura, de 300 kilómetros por hora. Y ahí se catalogan los huracanes de acuerdo a su fuerza. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4 y 5. Pero se producen a través de la presión del aire, que se convierte en un movimiento. Y ese movimiento genera velocidades. Ok. Ahora bien, entendemos que el viento es el aire en movimiento. No se me pierda aquí. El viento es el aire en movimiento. Ahora, ¿qué es el movimiento? Dígale al que está a su lado: movimiento es vida. Movimiento es vida. Cuando un hombre y una mujer casados se unen y pasan a ser una sola carne, se produce un movimiento, y ese movimiento genera una vida. La mujer queda embarazada, pero todo es producto de un movimiento. De un movimiento. Escuche bien, un río. El río se caracteriza por el constante fluir de las aguas. No se queda estancado en un solo sitio, sino que hay un fluir, hay un movimiento, y ese movimiento genera vida, porque en ese lugar hay peces, hay cantidades de animales. Los animales viven por este río, por un río en movimiento, por un río vivo.
Entonces el movimiento es vida. Una pecera. Cuando usted ve una pecera, él tiene como una especie de motor o una especie de bomba que hace que bombee el agua. Genera un movimiento y ese movimiento hace que produzca una vida y hace que los peces no mueran, porque de lo contrario esa pecera se contaminaría y los peces morirían. Entonces el movimiento genera vida. Diga conmigo, genera vida. ¿Está preparado? Vamos a leer otra vez Hechos, capítulo 2, versículo 2. Entonces entendemos que viento es movimiento. Escuche bien, viento es movimiento. Y el movimiento es vida. Vámonos a Hechos capítulo 2, versículo 2. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento. Vamos a decirle parecido al estruendo de un movimiento. Vamos a cambiarle esa palabra. Ahora es movimiento. Movimiento. Entonces vino un movimiento que se expandió por todas partes. Los 12 estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y dice la palabra que hubo un viento, un movimiento, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y se derramó el Espíritu Santo en ese lugar y empezó un movimiento, un mover. El movimiento es una fuerza, es un río que no podemos detener. Es un río constante que no se puede detener. Pero este movimiento lo produce el Espíritu Santo. Este movimiento lo produce solamente el Espíritu Santo. Este mensaje se llama la iglesia en movimiento. Dígale que está a su lado, la iglesia en movimiento. Al que está del otro lado, dígaselo. Y llegó ese movimiento en aquel lugar, en el aposento alto. Y dice la palabra que Pedro, la gente decía que Pedro estaba borracho, pero era lleno de un movimiento que iba a cambiar la historia. Escuche, dice la palabra. Mira lo que dice en el versículo 6. Dice, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados, al escuchar sus propios idiomas. Cuando escucharon el viento, cuando escucharon el movimiento, las multitudes salieron corriendo hacia donde estaba, hacia el aposento alto ahí, y todos esperaron ahí, porque el movimiento genera vida. El movimiento genera que te persigan. El movimiento genera multitudes. Y en ese lugar entró el movimiento ocasionado por el Espíritu Santo, porque es el único que puede dar este poder, que es el movimiento. Dice la palabra que habían 3,000, más o menos. Al escuchar, salieron corriendo. Y Pedro entró en el movimiento. Pedro se asomó y empezó a predicar. Escúcheme bien, iglesia. Empezó a predicar. ¿Sabe? Pedro era la primera vez que lo hacía delante de tanta gente, porque siempre lo hacía Jesús. Y ya Jesús ya no estaba. Y Pedro no venía de su mejor momento. Él venía de negar a Jesús. Él se sentía
Se sentía mal. Pero entró en movimiento. Y escuché bien, mira lo que hace el movimiento. El movimiento te empodera. El movimiento te hace caminar en otros niveles que tú jamás conocías. El movimiento hace que tú veas las cosas, las que son imposibles, que tú las veas posible. El movimiento ocasiona un aceleramiento. Pedro no estaba preparado, pero es que no se trata de estar preparado, sino de entrar en el movimiento, sino entrar en ese río constante que lo ocasiona el Espíritu Santo. Y Pedro entró en el movimiento y se levantó. Aleluya, se levantó y empezó a predicar. Y cuando usted lee eso, él citaba pasajes del Antiguo y él no estaba preparado. Pero cuando tú entras en el movimiento, aleluya, el Espíritu Santo te prepara, porque es un río constante que no puedes parar, que no puedes parar. Y estaba esa multitud ahí afuera, porque el movimiento llama a las multitudes. El movimiento llama a las multitudes. Escúcheme, cuando usted va caminando por la 20 o por cualquier lado y usted ve un grupo de gente ahí reunida así viendo, usted se asoma. Usted se asoma, ¿qué está pasando ahí? Por salido se asoma. Usted se asoma y reprendemos el espíritu de chisme en el nombre de Jesús. Reprendemos hasta la suegra en el nombre de Jesús. Pero usted se asoma porque el movimiento genera multitudes. El movimiento genera multitudes. Y Pedro empezó a predicar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque no es un río para una sola persona, no es un movimiento para una solo, es un movimiento para todo aquel que quiere entrar en ese río. Y Pedro empezó a predicar y los 3,000 se bautizaron, aceptaron a Jesús y empezaron a predicar. Y desde ese momento entró la iglesia primitiva en movimiento. Y empezaron a salir a todos lados. Y se cumplió lo que decía Jesús: ustedes saldrán a Jerusalén, a Judá, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero tienen que esperar algo que se llama el Espíritu Santo, que viene en forma de movimiento. Y eso no lo puede parar nadie. Aleluya. Ahora escuche bien. Estamos entrando en calor. Donde no hay movimiento, hay muerte. Cuando el agua se estanca en un sitio, ahí no hay vida, ahí no hay animales. Más bien eso produce un olor que es como putrefacto, porque se ha estancado, porque no hay movimiento, porque no hay nada. Escúcheme, hay iglesias, hay ministerios que no pasa nada, que no acontece nada, que la gente llega y sale igual o hasta peor. Y es porque esa iglesia no está en movimiento. Hay personas que llegan a las iglesias y no salen libres, llegan atadas y no hay liberación, no hay sanidad, no hay salvación. Simplemente es una iglesia que está estancada y no hay movimiento ahí. No hay poder de Dios, no hay nada. Escuche bien, iglesia. Cualquier pensamiento que usted tenga
que usted diga, no, esto es de Dios, porque le voy a servir a Dios y bueno, aquí creo que le estoy agradando a Dios. Cualquier pensamiento que usted tenga, cualquier idea que usted tenga y no le produce movimiento, no es de Dios. Cualquier pensamiento que usted tenga, cualquier negocio que usted tenga y no está en movimiento, eso está muerto. Es como aquel que dice, tengo una empresa en la mente y está todos los días ahí y solamente lo dice de la boca para afuera, pero no hace nada. No entra en el movimiento. Epa, yo tengo que preguntar por aquí, tengo que preguntar por allá, tengo que estar en constante movimiento, no puedo dormir, tengo que pararme a orar. Tengo que estar buscando la presencia de Dios. Y está en constante movimiento, porque un pensamiento de Dios te genera movimiento. Cuando una iglesia está en el movimiento, produce más movimiento, más vida. Quizás tengas en tu mente un negocio, una empresa, pero no haces nada. Es porque está muerto. Pero ¿cuántos quieren recibir ese movimiento? ¿Cuántos quieren recibir ese movimiento? Y ese movimiento viene del Espíritu Santo. Aleluya. Escucha, iglesia. Cuando Dios te desata un pensamiento, tú no puedes estar tranquilo. Tú no puedes quedarte en una zona estática. Cuando Dios te produce un pensamiento, tú no puedes dormir. Tú no puedes estar en tu casa encerrado. Tú tienes que estar buscando. La iglesia tiene que estar en movimiento. Muchas veces decimos estrategias o qué cosas. No, es el movimiento del Espíritu Santo. Que eso es un río que jamás debe parar. Cuando vives en movimiento, no puedes parar. Escúchame bien, cuando estás en el movimiento, nadie te puede detener, ni el religioso, ni el diablo te puede detener. Nadie te puede detener. Claudio, cuando tú estás en movimiento, nadie te puede detener. Y cuando tú vayas al sitio donde vas a ser enviado y llegas en movimiento, yo no puedo estar tranquilo. Yo tengo que querer más y tengo que moverme por aquí, moverme por allá. Porque esto es un río. Porque esto es un río que no puede parar. Yo no me puedo detener. Cuando tú entiendes el movimiento y lo vives, ay, 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 las multitudes te perseguirán. Aleluya, vendrá aceleración en tu vida. Esto fue lo que ocurrió aquí. Ellos entraron en el movimiento. Todos los que estaban en ese lugar, en el aposento alto, entraron en el movimiento y se esparcieron. Escuche bien, cuando la iglesia entra en este mover, que es un río constante que no puede parar. Cuando la iglesia entiende que es todos los días, que es a cada instante, en todo momento, que no es vivir de la gloria del pasado, de que ayer sentí el Espíritu Santo, de que ayer me pusieron las manos y wow, no. Cuando entiendes que es un río que no puede parar. Aleluya, cuando la iglesia entiende esto, ya no pasa a ser una iglesia estancada. Pasa a ser una iglesia que no camina en lo natural, no camina en la lógica humana, no camina en lo que el ser humano pueda pensar,
sino que empieza a caminar en lo que está fuera de lo natural, en lo que está por encima de lo natural, en lo que está por encima de cualquier lógica. Y es caminar en lo sobrenatural y empezar a ver milagros, empezar a ver prodigios, empezar, aleluya, a experimentar la iglesia, liberación, sanidad. Pero eso lo hace una iglesia en movimiento, una iglesia que está en el fuego todos los días, en constante movimiento. Y yo sé que Dunamis está entrando en el movimiento. Yo sé que Dunamis está entrando en el movimiento. Y esto no puede parar. Esto no lo puede detener nadie. No lo puede detener una persona. Porque el movimiento, escuche bien, no es dado por una persona. El movimiento es dado por el Espíritu Santo. Cuando una persona muere, ese movimiento no puede parar, porque eso solamente lo da el Espíritu Santo. Escúcheme bien. Mi padre partió con el Señor, sí, pero está el movimiento, continúa, porque eso lo dio el Espíritu Santo y no puede pararse. Y estamos entrando en ese movimiento. En estos días se me acercó un joven. A ver, está Jimber aquí. Jimber, levanta tu mano ahí, Jimber. Se me acercó Jimber y me dijo: José Alejandro, mira, estaban buscando para orar por un enfermo, le dijeron a mi mamá, y me paré yo, y yo le dije: bueno, vamos pues. Y Jimber empezó a orar por ese enfermo ahí. El niñito era un bebé, no podía ir al baño, le habían salido ronchas en la boca, estaba tapado el niño. Y dice Jimber que oró por mi sanidad. Y al otro día ese niño amaneció libre, amaneció haciendo sus necesidades, porque eso lo hace el movimiento. Aleluya, un constante movimiento. En estos días mi mamá me cuenta que le escribieron y le dijeron, no, los jóvenes le dijeron ahí a mi mamá: pastora, no podemos parar, vamos a hacer una vigilia, esto no se puede parar. Y no viene vigilia, el otro día va a venir evangelismo, y al otro día domingo y carora, porque esto no puede parar, porque esto no se puede detener, porque el río tiene que fluir, y es un movimiento, es una fuerza que la da el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos quieren ese movimiento? El movimiento genera multitudes. Yo creo profundamente que Dunamis está entrando en el movimiento. Un movimiento que nadie ni nada lo puede detener. Y pasaremos en poco tiempo ese estanque de ser de 1000, de 800 a ser 10,000, porque eso lo produce el movimiento. Escuche bien, escuche bien. Nosotros compramos la 46, un terreno. Compramos la 46 y la compramos por fe. No teníamos dinero. Incluso quedaron deudas que muchos no saben. Pero Dios está proveyendo. Pero ahorita que estamos en un movimiento, escuche bien, mire, llegamos a la 46 y la vecina nos estaba haciendo la guerra, nos está haciendo la guerra todavía. Pero resulta que en estos días, Wilfredo, en estos días le dicen a Wilfredo: estábamos orando, mire, escuche bien, estábamos orando por la casa de la derecha. Estábamos orando por la casa de la derecha: Señor, que esa gente se vaya y que no los vendan. Y resulta que salió el de la izquierda diciendo: no, yo les voy a vender eso. Yo no vivo en Barquisimeto, yo vivo en Valencia. Y es lo mismo, la misma distancia, lo mismo por ancho. Aleluya, porque esto es un río. Luego salió la casa de al lado, también la están vendiendo, una casa de lo mismo, y eso va a quedar un tremendo terreno. Pero escúcheme bien,
Cuando caminamos en este río, en este mover, no nos sujetamos al dinero físico, porque no tenemos plata, pero tenemos un Dios dueño del oro y la plata. Aleluya, porque somos ricos de cuna. Mi Padre es dueño del oro y la plata. Y yo sé que eso se va a dar, y va a ser sobrenatural, porque cuando entramos en el movimiento, cuando entramos en la búsqueda continua, en la búsqueda a cada instante, a cada momento, los milagros se empiezan a desatar, porque es un movimiento que nadie lo puede detener, porque no es dado por el hombre, es dado por el Espíritu Santo. Y necesitamos todos como iglesia caminar y caminar, porque cuando caminamos no es en un mundo natural, sino en un mundo sobrenatural. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Dale fuerte ese aplauso. El movimiento. Escuche bien. Yo empecé a creer este movimiento. Yo dije, yo quiero este movimiento. Yo quiero este mover. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Y yo le empecé a decir, Señor, yo voy a creer lo que tú una vez me dijiste, que yo iba a salir a las naciones, que yo iba a predicar, que tú me ibas a levantar. Padre, yo creo en ese movimiento y yo quiero empezar más y más. Escúcheme bien. Hace 2 meses fui a Barranquilla y ministré en Barranquilla. Y vi al Espíritu Santo en ese lugar. Y yo quedé sorprendido. Créame, yo estaba asustado. Yo nunca en mi vida me había quedado solo en un hotel. Y yo con la luz del baño prendía. Me quedé 2 noches en Barranquilla y yo con la luz del baño prendía. Claro, era un hotel grandísimo. Me tocó como el 8º piso, creo que era. El primer día dormí con la luz del baño, la del baño prendía. Al otro día sí la apagué. Dije, no, vale, ya está listo. Y resulta que yo estoy en el movimiento. Y empecé a contactar y yo quiero darle. Yo no me puedo parar. Yo no me puedo detener. Yo tengo que estar en un constante movimiento. Porque si me detengo, me estanco. Es muerte. Detenerse es muerte. Yo no me puedo parar. Y bueno, lo cierto, iglesia, es que aproximadamente la primera semana de octubre voy a estar viajando a Cúcuta. Voy a estar ministrando en Cúcuta, luego Bogotá, ministrando en Bogotá, luego en Ecuador. Escúcheme bien, porque es un movimiento que no puede parar, que no puede detenerse. Es un constante movimiento. Aleluya. Ahora pregúnteme, ¿para qué viene el movimiento? Pregúnteme, ¿para qué viene el movimiento? Lo que están copiando, escribiendo. Número 1, por los tiempos que estamos viviendo. Por los tiempos que estamos viviendo. La tierra está siendo sacudida. Escúcheme bien, la tierra está siendo sacudida. Hay huracanes, hay terremotos, hay enfermedades. Lo que está escrito en la palabra de Dios aquí en este libro se está cumpliendo al pie de la letra. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos claves, porque ya la segunda venida de Jesucristo está cerca.
Y se tiene que cumplir lo que dice allá en el libro de Ageo 2:9, que la gloria postrera sería mayor que la primera. ¿Sabes? Tiene que haber un derramamiento, un avivamiento en estos tiempos. Y esa será la última señal. Un avivamiento que sea, aleluya, el más grande. Sabes, yo no me quiero quedar estancado. Yo quiero ser parte de ese avivamiento. Yo quiero ser parte de ese mover. La iglesia tiene que ser protagonista de este avivamiento. Aleluya, por eso, iglesia, hoy vamos a entrar en el movimiento del Espíritu Santo. Aleluya, ¿cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren este movimiento? Viene un movimiento para esta nación. Y lo que decía mi hermano Régulo, los que nos quedamos somos los que vamos a ser partícipes de este avivamiento. Porque es un movimiento que nadie lo puede detener. ¿Para qué viene el movimiento? Voy dándole rápido. Número 1, por los tiempos que estamos viviendo. Estamos en los últimos tiempos. Número 2, viene para matar todo conformidad, todo espíritu de conformidad dentro de la iglesia. Hay ministerios donde la iglesia entra, la gente entra y sale igual, sale hasta peor, porque no hay un movimiento, porque no hay nada. Ahí es pura lógica humana. Ahí es puro habilidad, talento humano, pero no hay espíritu, no hay río, no hay movimiento. No hay liberación, no hay sanidad, no hay liberación. Y el movimiento viene para romper toda estructura. Toda estructura. No podemos conformarnos. Músicos, hay canciones que no se han escrito. Iglesia, hay catedrales, edificios que no se han construido. Que eso lo produce un movimiento. Ahora pregúnteme, ¿qué es lo que produce el movimiento? Ah, no, pero eso fue un orden. Dígame, ¿qué produce el movimiento? Anote ahí. Una iglesia hambrienta. Una iglesia que tiene hambre, que está desesperada, que tiene hambre. ¿Sabes? Ellos estaban esperando ahí la promesa del Espíritu Santo. Y ellos no se iban a ningún lugar. Ellos estaban esperando que llegase el Espíritu Santo. Y tenían hambre, querían. La iglesia, tienes que tener hambre por más. En esto consiste el movimiento. Es que no puedes vivir, como lo decía, de la gloria del pasado. No, el domingo pasado estuvo hermoso, sentí el Espíritu Santo y hasta lloré. No. José Alejandro, el campamento, lloré, me tiré para el piso, me endemonié, fui libre. No, eso recibí. No, ahora recuerdo cómo yo lloré mucho ese día. No puedes vivir del pasado. Cuando llegues a este lugar, siempre tienes que estar hambriento, porque eso lo hace el movimiento. Querer más y más, porque no te puedes llenar. No te puedes llenar. Esto no se trata de llenarse, no. De que, ya estoy full, no quiero más. Tengo 20 años en el evangelio, me sé la Biblia de atrás para adelante. Déjame decirte algo, estás enfermo. Tienes que comer. Aquel que está sano come. Y no puedes vivir del pasado.
Ya lo que recibiste ayer fue ayer. Lo que vas a recibir hoy te va a activar, pero para querer más, más y más. Aleluya. Y el movimiento es integral, es en todas las áreas. Es que tú no te conformes. Tu economía, tú no puedes conformarte con 15 y último. Tú tienes que querer más. ¿Sabe? El año pasado yo tenía en mis manos $5,000 y yo me puse a hablar en lengua cuando lo agarré. Pero después se me fue todo. Y ahora yo quiero más. Yo quiero tener más dinero. Yo quiero más y más y más. Quiero tener más. No me puedo conformar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes. En nuestro dinero, en nuestra mano tiene que estar el dinero, no en la mano de los impíos. Tiene que estar en nuestras manos, porque la Biblia lo dice: el dinero de los impíos pasarán a manos de quienes, de los justos. Tú tienes que querer más, tú no puedes conformarte. Además, mi Padre es dueño del oro y la plata. Yo no me puedo conformar. A mí me impresiona mucho Darwin. ¿Dónde está Darwin? Darwin es un empresario y tiene un negocio constituido, formado, establecido. Pero cuando usted habla con él quiere más. El hombre está en movimiento con su negocio. Él no se puede quedar estancado. Él tiene un hambre, un movimiento y se la pasa aquí, allá, allá. Y así es que tiene que ser. Nosotros tenemos que entrar en ese río integral en todas las áreas. Un movimiento de querer más. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras manos el dinero es que luce. ¿Por qué? Porque en nuestras manos construiremos casas. Casas a Jehová, al Eterno. Construiremos los mejores edificios. En nuestras manos está riquezas y honra. No puede estar en manos de los impíos. Ese movimiento, Carlitos está entrando en un movimiento empresarial. Dale, Carlos, muévete. No puedes quedarte estancado, porque si te quedas estancado estás muerto. No, ahí no. Tienes que estar en movimiento. Aquí está Ronnie. Dale, Ronnie, dale, explota. Aquí yo sé que aquí hay muchas empresas que están en sus mentes, pero hoy vas a recibir esa palabra de movimiento y vas a salir de este lugar, aleluya, corriendo a todos lados. Ya es momento que te expandas. Ya es momento. Ya estoy terminando. Número 1. El hambre, tienes que querer más, 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 porque esto no puede parar, esto no se puede detener, esto hay que darle más y más y más. Y para eso tienes que estar hambriento, para eso tienes que querer más. El que viene a predicar, usted tiene que estar de primerito ahí, expectante ahí, queriendo más. Venga a la iglesia buscando más. Buscando más, porque no es el hombre, no soy yo, no es cualquiera que venga y se pare con un micrófono en este lugar. No, nosotros somos los vasos. Es el Espíritu Santo, aleluya, que Él causa el movimiento, aleluya, el río del Espíritu. Número 1, el hambre. Número 2, escuche bien, ¿qué trae? ¿Qué produce el movimiento dentro de la iglesia? Número 1, el hambre. Número 2, la oración y la intercesión. Esto es vital. Queremos avivamiento, tenemos que estar hambrientos, tenemos que vivir una oración, una intercesión.
Y yo aplaudo, hay un grupo de mujeres que están viniendo y están formando un equipo de intercesión. Pero no se trata tan solamente de eso. Se trata de que la iglesia entera entre en ese mover. Escuche bien, que la iglesia comprenda que es un movimiento y que no es solo por un grupo, es todos, es en conjunto, es global, es todos que entremos en ese movimiento. Así que las células, las casas de paz tienen que estar en ese movimiento. Todo líder de paz, de casa de paz, tienen que entrar en el movimiento. Tienen que estar en la oración, en la intercesión. Los músicos también. Toda la iglesia tiene que empezar a hacer vigilias, a hacer ayunos, porque es un río que nadie lo puede parar. Aleluya. La oración y la intercesión. Y por último, y ya estoy terminando, número 3, diga conmigo, la revelación. Una iglesia entendida, una iglesia que camina en la revelación, que entiende los tiempos, que comprende el movimiento. Una iglesia que camina, que entiende, que se mueve, que fluye en revelación. Eso produce el más movimiento y movimiento. Escuche bien, mire lo que hace. La revelación es que tú entiendas lo que el Espíritu está demandando. Es que tú entiendas el mover, el tiempo donde estás. Y esa revelación, que tú comprendas, que tú seas entendido, te va a producir un movimiento. Te va a producir que tú no estés estancado, porque ya tú entendiste. Y te va a mover, vas a entrar en un movimiento. Luego de ese movimiento, escúcheme bien, iglesia, viene lo más importante. Luego que tú entiendes, luego que la iglesia camina en revelación y empieza a entrar en el movimiento constante, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que predicar hoy? ¿Qué hay que evangelizar hoy? ¿Qué hay que hacer casa de paz hoy? ¿Qué hay que ministrar hoy? Vamos, mañana hay actividad, sí, el martes y el miércoles también, porque esto es un río, no lo puede detener nadie. Es un constante mover. Entonces, cuando tenemos la revelación, empezamos a movernos. Luego, cuando tú empiezas en el movimiento, escúcheme bien, viene la manifestación del Espíritu Santo. Aleluya, iglesia, la manifestación del Espíritu Santo. Te invito a que te coloques de pies. Se cumpliría lo que dice allá en el profeta Joel, que decía: en los postreros días, cuando se derramare el Espíritu Santo, en aquellos días se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, y nuestros hijos profetizarán, nuestros jóvenes tendrán visiones, nuestros ancianos soñarán. Movimiento. ¿Sabe qué quiere decir? Movimiento es igual a avivamiento. Significa el incremento y la intensidad del Espíritu Santo sobre una persona, familia, ministerio, ciudad y nación. Aleluya, iglesia. Es una mañana de movimiento, y el Espíritu Santo se va a derramar en este lugar. No soy yo, escúcheme bien, no soy yo, es el Espíritu Santo. Yo no puedo producir ese movimiento. Yo estoy en ese río, en ese movimiento, pero eso lo produce el Espíritu Santo. Yo quiero que usted corra hasta el altar, corra rápido. Usted tiene que ser violento, no puede quedarse estancado.
Yo quiero que usted levante sus manos y no mire hacia los lados. Cierre sus ojos y levante sus manos, porque no soy yo el que lo va a tocar. No soy yo, es el Espíritu Santo, que Él está en este lugar. Él está en este lugar y usted va a entrar en el río. Usted va a entrar en el movimiento. Usted va a entrar en ese movimiento. Usted va a entrar en ese movimiento. Aleluya, levante sus manos. Cámbiame el micrófono. Usted va a entrar en ese movimiento, en ese río. Aleluya. Aleluya. Río de avivamiento, río sobrenatural, río de avivamiento, río sobrenatural. Espíritu Santo, ven. Aleluya. Aquí está el Espíritu Santo. Ahora levante su mano. Yo no lo voy a tocar. Es el Espíritu Santo. Aleluya, levante su mano. Y usted va a recibir ese fuerte viento